Antes de que se levante un solo muro, antes siquiera de que exista un plano, hay una historia que está ahí oculta en la tierra, en las calles que la rodean y hasta en las reglas invisibles de la ciudad. Bueno, hoy vamos a descifrarla. Vamos a hablar del análisis de sitio, el verdadero cimiento sobre el que se construye toda gran arquitectura. A ver, empecemos con esto. Para la mayoría de la gente, un terreno baldío es, pues eso, un espacio vacío. Quizá un lienzo en blanco, pero para alguien dedicado a la arquitectura es muchísimo más. La pregunta clave es, ¿qué se ve realmente en este aparente vacío? Porque la respuesta, créanme, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Lo que se ve en realidad es un rompecabezas tridimensional. Se ven los costos potenciales de tener que mover toda esa tierra. Se ven las oportunidades para capturar la mejor luz del sol. Y sobre todo, se ven esas reglas invisibles que dictan qué tan alto, qué tan ancho y hasta qué forma puede llegar a tener un proyecto. Este proceso de ver más allá de lo evidente es en esencia el análisis de sitio. Y ojo, que no nos engañe la palabra análisis. Esto no es un simple paso técnico, ¿eh? Es una auténtica investigación, casi como de detective. Es, literalmente, el cimiento invisible sobre el que va a descansar la viabilidad, la eficiencia y, al final, el éxito del proyecto. Ignorarlo no es un riesgo, es, básicamente, construir sobre arena. Y es que lo que está en juego es absolutamente todo. Un análisis mal hecho puede desatar una verdadera cascada de problemas, sobrecostos que se disparan, enredos legales que no terminan nunca, o peor aún, fallas estructurales peligrosas. En cambio, un análisis profundo es como tener una brújula. Es lo que nos guía hacia la optimización del presupuesto, a una planificación que de verdad funciona y, en última instancia, a la garantía de que el proyecto no solo es viable, sino también rentable. Nuestra investigación empieza por la primera capa, la más fundamental de todas, el terreno mismo. Antes de trazar una sola línea en un plano, es indispensable aprender a escuchar lo que la Tierra nos tiene que decir. Aquí es donde empieza todo. Y el idioma principal que habla la Tierra es la topografía. Pero no se trata solo de medir alturas, ¿eh? Es entender la forma exacta del terreno, cómo se inclina, por dónde va a correr el agua de la lluvia, qué obstáculos naturales tiene. Es, literalmente, el mapa del tesoro con el que se inicia la aventura de diseñar. Y las pistas que revela este mapa son cruciales. La topografía nos dice dónde colocar el edificio para aprovechar las vistas y, muy importante, para minimizar la carísima excavación. Nos ayuda a diseñar un drenaje que trabaje con la naturaleza, no que luche contra ella, y nos alerta sobre posibles riesgos, como pendientes muy pronunciadas. Claro, estos datos digitales siempre se tienen que validar con una inspección en el sitio. Nada sustituye el ver y sentir el terreno en persona. Muy bien, pasemos a la segunda capa de la investigación. Una vez que entendemos el terreno, es hora de hacer zoom hacia afuera. Hay que ver cómo este pedazo de tierra se conecta con todo lo que lo rodea. El barrio, la ciudad, porque un proyecto nunca, jamás existe en el vacío. Y la conexión más vital de todas es la infraestructura. ¿Hay acceso a agua potable, a electricidad, a drenaje, a calles pavimentadas? Suena súper elemental, pero asumir que todo eso existe es uno de los errores más caros que se pueden cometer. Verificar estos servicios no es una opción, es el salvavidas que asegura que el proyecto pueda siquiera empezar a flotar. Pero el contexto va mucho más allá de los cables y las tuberías. También es social y económico. ¿Cómo se le toma el pulso comercial al barrio? O sea, ¿cómo se averigua qué negocios ya hay, dónde están los competidores o qué servicios, por ejemplo, hacen falta en la zona? Aquí es donde la tecnología se convierte en una aliada increíble. El proceso es más o menos así. Primero, se accede a bases de datos públicas como el de NUE del INEGI aquí en México. Después, se filtra esa cantidad enorme de información por la ubicación exacta que nos interesa y el tipo de negocio. Luego, esos datos se bajan en un formato especial que los sistemas de información geográfica, o GIS, pueden leer. Y finalmente, ¡pum!, se visualiza todo en un mapa. Y ahí está un panorama clarísimo de todo el ecosistema económico, que permite ver patrones y oportunidades con una profundidad asombrosa. Y con eso llegamos a la tercera y quizá la más abstracta de las capas de la investigación: las reglas del juego. Son esas fuerzas invisibles, las normativas y los grandes datos que nos dicen qué es posible construir dentro de una ciudad. La regla principal de este juego se llama zonificación. Piensen que cada ciudad tiene un reglamento que funciona como el manual de instrucciones para construir. Y este manual define si en un terreno se puede edificar una casa, un comercio o una fábrica, y establece los límites precisos de esa construcción.
Y aquí hay dos conceptos que suenan complicados, pero que en realidad son clave, el COS y el COS. Pensemos en el COS, el coeficiente de ocupación del suelo, como la huella máxima que el edificio puede dejar sobre el terreno. Si el COS es del 70%, no se puede ocupar más de ese porcentaje de la superficie, y punto. El CUS, por otro lado, es el coeficiente de utilización del suelo. Este nos dice el total de metros cuadrados que se pueden construir si sumamos todos los pisos. Estos dos números, COS y CUS, son los que en realidad definen el volumen y la forma final de cualquier edificio. Y además de la zonificación, se integran otras capas de datos a gran escala. Se analizan datos demográficos para entender quién va a usar el edificio, datos del clima para diseñarlo de forma más eficiente y sostenible, y hasta los planes de desarrollo urbano para tratar de anticipar el futuro de esa zona. Es una verdadera fusión de información. Entonces, con toda esta información recopilada, ¿qué sigue? Bueno, aquí es donde sucede la magia. Porque el verdadero arte no está solo en encontrar las pistas, sino en saber interpretarlas todas juntas, en transformar esta investigación tan compleja en un proyecto verdaderamente inteligente. A modo de resumen, hemos visto estas tres grandes capas. La primera, el terreno y sus secretos físicos. La segunda, el barrio y todas sus conexiones vitales. Y la tercera, las reglas de la ciudad y sus grandes datos. Juntas, estas tres capas crean una especie de radiografía completa y súper profunda del sitio. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Todo este trabajo de detective, toda esta recopilación de datos, no termina en un informe que se guarda en un cajón. No, se traduce directamente a los planos. Y los planos son el verdadero idioma de la arquitectura. Cada línea, cada medida, cada especificación en ese plano está fundamentada por esta profunda investigación previa. Al final, un gran proyecto no es el que se impone sobre un lugar, es el que dialoga con él, el que entiende sus pendientes, respeta a sus vecinos y se adapta a sus reglas. Y el análisis de sitio es precisamente cómo empieza esa conversación fundamental. Es, en definitiva, la diferencia entre simplemente construir un edificio y crear verdadera arquitectura.